¿Has pensado alguna vez que las personas falsas no siempre se esconden muy lejos de ti? A veces la traición, la hipocresía o la mala intención provienen de aquellos a quienes más estimas o de quienes menos sospechas. Tal vez oraste pidiéndole a Dios que te mostrara la verdad sobre alguien y no te diste cuenta de las señales que Él estaba poniendo frente a tus ojos. En este video vas a descubrir las 7 señales claras de que Dios te está mostrando una persona falsa. Y te sorprenderá ver cómo estas pistas pueden ser tan evidentes, pero al mismo tiempo pasar completamente inadvertidas. Imagina que existe una persona en tu entorno, ya sea un amigo de confianza, un familiar o incluso alguien de tu comunidad de fe, que te sonríe con amabilidad, pero sus intenciones no son honestas. Es probable que no lo percibas a simple vista, porque cuando confiamos en alguien, solemos ignorar las alertas que saltan a nuestra vista. Sin embargo, Dios, que conoce el corazón humano, puede estarnos enviando mensajes sutiles para que no caigamos en las trampas de la hipocresía y la falsedad. A lo largo de este video, no solo entenderás cómo identificar esas señales, sino también qué hacer cuando reconoces que alguien a tu alrededor no tiene buenas intenciones para ti. El gran problema es que solemos bajar la guardia con la gente que consideramos cercana, olvidando que las peores heridas, en ocasiones, vienen de aquellos que están dentro de nuestro círculo íntimo. La Biblia está llena de historias que ilustran la presencia de personas falsas, que aparentan una cosa, pero en su corazón albergan planes malvados. Podríamos hablar de personajes como Judas, quien convivió con Jesús y los discípulos, fingiendo lealtad hasta el último momento, o de Ananías y Zafira, que pretendieron engañar a la comunidad de creyentes y terminaron enfrentando un juicio severo. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque te mostraré 7 señales que te ayudarán a discernir si alguien no es quien dice ser. Además, veremos lo que Dios piensa acerca de la hipocresía y cómo podemos proteger nuestro corazón sin caer en la paranoia, pues no se trata de desconfiar de todo el mundo, sino de actuar con prudencia y con la guía del Espíritu Santo. Al concluir, tendrás también una perspectiva bíblica sobre cómo enfrentar la situación cuando descubres que una persona cercana es falsa, sin apartarte del amor y la integridad que Dios demanda de nosotros. Si ya sospechas de alguien y no sabes qué hacer, te invito a quedarte y anotar estas señales mientras avanzas en el video. Además, si en algún momento sientes que Dios te está hablando y confirmando lo que sospechabas, escribe en los comentarios algo como: Señor, ayúdame a ver la verdad, para afirmar tu compromiso de abrir los ojos ante la realidad que tal vez has ignorado. Y si crees que este contenido puede ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo o en dejar un me gusta para que más personas descubran la forma en que Dios nos revela quién es falso a nuestro alrededor. Si alguien alguna vez ha actuado así contigo, díselo en los comentarios. Las historias bíblicas que te contaré a continuación no están ahí por casualidad, sino para enseñarnos que la falsedad no es algo nuevo. Desde la antigüedad, el ser humano puede fingir devoción, amistad o respeto cuando en el interior alberga planes oscuros. Lo bueno es que Dios, en su inmenso amor, no quiere que seamos engañados y por eso nos da señales concretas. Tu tarea es aprender a distinguirlas y pedir confirmación en la oración. Es clave que, cuando veas una de estas señales, no saques conclusiones apresuradas sin antes buscar la sabiduría divina. Pero tampoco cierres los ojos si las evidencias son contundentes. Estamos a punto de iniciar un recorrido por 7 características que delatan a una persona falsa según la perspectiva de Dios. Algunas te resultarán tan obvias que te preguntarás por qué nunca las habías tomado en serio,
y otras pueden sorprenderte por lo sutiles que son. Te animo a que, mientras las vas escuchando, pienses en la gente cercana a ti. ¿Hay alguien que cumpla con varios de estos puntos? ¿Sientes una inquietud en tu interior al relacionarlo con las actitudes que ves en esa persona? Si es así, permanece atento, porque puede que el Espíritu Santo te esté abriendo los ojos en este mismo momento. Antes de avanzar, quiero invitarte a algo. Permanece con el corazón abierto, sin resentimientos ni prejuicios, para que Dios sea quien te muestre la realidad. A veces descubrimos que alguien es falso y reaccionamos con rabia o con deseos de venganza. Sin embargo, la Biblia enseña que debemos conducirnos con rectitud y con la dirección de Dios, aún ante las traiciones. Así que, si en el transcurso de este video percibes que la descripción encaja con la conducta de cierta persona, respira hondo, ora pidiendo sabiduría y prepárate para ver cómo Dios puede liberarte de caer en las redes de la falsedad. En los siguientes bloques, te daré una a una las 7 señales claras y bíblicas para reconocer quién es falso a tu alrededor. Mantente alerta, porque lo que descubrirás puede ahorrarte muchos dolores de cabeza y proteger tu corazón de nuevas decepciones. Pero primero, permíteme hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a identificar la verdad, aunque duela, y a tomar decisiones basadas en la guía divina? Si tu respuesta es sí, entonces quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en tus relaciones y en tu forma de ver a la gente con la que convives a diario. Puede que hayas orado pidiendo que Dios te muestre quién no merece tu confianza y ahora Él está respondiendo de manera concreta. No desaproveches esta oportunidad de abrir los ojos y actuar con la prudencia y la sabiduría que provienen de lo alto. Durante los siguientes bloques usaré algunos ejemplos bíblicos intrigantes que te mostrarán cómo la falsedad se enmascara de muchas formas. Además, nos detendremos en lo que Dios piensa acerca de la hipocresía y cómo quiere que sus hijos se mantengan distantes de la mentira y la doble cara. Así que, sin más rodeos, comencemos con la primera señal y recuerda que, al final de cada punto, habrá un momento de reflexión y acción. Toma notas y, si lo consideras valioso, escribe en los comentarios aquello que más te impacta o que confirma tus sospechas sobre la gente que te rodea. De esta forma, no solo recibes la enseñanza, sino que te comprometes a ponerla en práctica y a continuar aprendiendo de la comunidad que se forma aquí. ¿Listo para descubrir esas 7 señales claras que Dios usa para mostrarte a una persona falsa? Entonces, avancemos juntos hacia el próximo bloque y prepárate para abrir los ojos ante las mentiras que puedan camuflarse tras una apariencia encantadora. Te garantizo que, si estás atento, sabrás cómo actuar con sabiduría cuando detectes las actitudes tóxicas de quienes no buscan tu bien. Sigue con nosotros y verás cómo la palabra de Dios ilumina este tema, dándote la capacidad de andar con la frente en alto, protegido por aquel que ve lo que se esconde detrás de cada máscara. Escribe esta oración en los comentarios. Señor, ayúdame a limpiar mi corazón y ayúdame a través de este video a ver a las personas que me están haciendo daño a mis espaldas. La primera señal que suele indicar que Dios te está mostrando a alguien falso es la discrepancia entre lo que esa persona dice y lo que hace en tu presencia. Tal vez has notado a alguien que utiliza palabras muy amables, que promete lealtad o que se presenta como un gran apoyo, pero sus actitudes no reflejan ese supuesto cariño. Podría elogiarte cuando estás cerca, pero luego descubres que habla mal de ti a tus espaldas. Esta incongruencia constante es una alerta que no debe ser ignorada. En el día a día, uno de los rasgos más comunes de la falsedad es el doble discurso.
un lenguaje dulce y afectuoso en público, mientras que en privado o con otras personas adopta una postura completamente distinta. Dios, que ve el corazón, puede moverte a percibir ese desajuste como una forma de abrir los ojos ante lo que se oculta bajo la fachada de amabilidad. En la Biblia encuentras ejemplos contundentes de personas con palabras amables, pero con un trasfondo de traición. Un caso impactante es el de Dalila con Sansón. Ella manifestaba cercanía y cariño, pero en realidad buscaba la forma de entregarlo a los filisteos. La historia describe cómo Dalila, con un discurso de amor y preocupación, insistía en que Sansón le revelara el secreto de su fuerza. Cada vez que Sansón dudaba, Dalila intensificaba su papel de víctima, diciéndole que no confiaba en ella, mientras por dentro tenía planes claros de engañarlo. Esa dualidad entre lo que mostraba y lo que pretendía es un reflejo de lo que hoy llamamos hipocresía, que tú también puedes detectar cuando ves que las acciones de alguien contradicen repetidamente lo que te dice. Dios puede usarte a ti mismo como un termómetro para notar cuando las palabras de alguien no concuerdan con lo que ves o intuyes en su comportamiento. A veces, lo que sientes es una inquietud interna. Te hablan muy bonito, pero sales de la conversación con una sensación de malestar, como si algo no cuadrara. Si eso ocurre con frecuencia, es prudente tomar nota y en vez de cerrar los ojos, pedirle a Dios claridad y sabiduría. Una forma de actuar con inteligencia es orar diciendo: Señor, si esta persona no es quien dice ser, muéstrame los hechos que confirmen o desmientan mis sospechas. Con frecuencia, verás que surgen circunstancias que evidencian la incoherencia de quien se presenta como una pieza fundamental de tu vida, pero que no tiene intenciones genuinas de ayudarte o amarte. Para que esta señal sea realmente evidente, en lugar de quedarte solo con las apariencias, presta atención a detalles como promesas que no se cumplen, contradicciones constantes en su relato, comentarios que hace sobre terceros y luego niega, y sobre todo, la forma en que actúa con quienes no pueden devolverle un favor. Una persona falsa suele tratar muy bien a aquellos de quienes puede obtener algo, y de manera diferente a quienes no representan ningún interés. Aunque intente disimularlo, en algún momento esa incongruencia sale a la luz. Podría decirte que siempre estará ahí para ti, pero si notas que cada vez que necesitas un favor sencillo, pone excusas o desaparece, hay un choque evidente entre sus palabras y sus actos. El doble discurso no siempre se ve reflejado en grandes mentiras. A veces se manifiesta en las quejas o críticas constantes a tus espaldas, a pesar de elogiarte de frente, o en las burlas indirectas que parecen chistes inocentes. Dios puede ponerte en alerta cuando presencies esa conducta repetitiva y al mismo tiempo recibas un trato distinto si la persona necesita algo de ti. Una característica que a veces indica falsedad es el cambio repentino de humor. Te colman de atenciones cuando estás cerca y luego, si llega alguien más importante para sus propósitos, de repente quedas en segundo plano, casi ignorado. En estos casos, la incongruencia es tan grande que Dios puede estar diciéndote: abre los ojos, esto no es una relación sincera. Si hasta ahora pasabas por alto esa falta de coherencia en alguien, considera que Dios puede estar respondiendo tus oraciones de protección o tus ruegos pidiendo rodearte de buenas amistades. Posiblemente, en la intimidad de tus peticiones, le has dicho: Señor, líbrame de quienes buscan hacerme daño. Y Él está utilizando esta simple señal de la incongruencia para que no seas cegado por palabras amables que no se sustentan. En hechos, conviene que recuerdes, Dios no es autor de la confusión, y las personas que siguen la verdad buscan la coherencia en su carácter.
Quienes insisten en el engaño y la hipocresía, por otro lado, tratan de mantenerse en un equilibrio frágil, pues tarde o temprano la verdad se asoma. Por otra parte, es vital que no reacciones con venganza o furia si llegas a confirmar que alguien cercano actúa de manera hipócrita. La Biblia enseña que debemos ser sobrios y orar, pidiéndole a Dios la conducta correcta incluso cuando descubrimos la falsedad de alguien. En lugar de encarar a esa persona con violencia, es más provechoso orar para que Dios te muestre si debes alejarte gradualmente, confrontarla con amor o, en casos extremos, romper ese vínculo para preservar tu bienestar espiritual. Si estás escuchando estas palabras y alguien en tu mente aparece de inmediato como un ejemplo claro de este doble discurso, no te precipites. Más bien, dedícate a la oración y observa de cerca si hay más señales que confirmen la sospecha antes de actuar. En momentos así, puede surgir la pregunta: ¿cómo no me di cuenta antes? Precisamente porque estas personas suelen ser muy hábiles en disfrazar sus intenciones mediante halagos o promesas bonitas. No te culpes por haber confiado. Dios valora que tengamos un corazón generoso y dispuesto a amar. Sin embargo, también valora que seamos prudentes y discernamos cuando la situación lo amerita. De nada sirve mantener relaciones basadas en la falsedad, y Él, en su amor, quiere alejar de ti a quienes podrían dañarte. Piensa en cuántas veces oraste diciendo: Señor, no quiero amigos falsos en mi vida, y esta podría ser la respuesta. La primera señal es esa falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Ahora que entiendes la importancia de esta señal, te invito a una breve reflexión. ¿Has detectado últimamente algún discurso en tu entorno que no cuadra con los hechos que observas? Tal vez sea el momento de orar y pedir: Señor, si estoy ante alguien que no es quien aparenta ser, confírmame con evidencia y guía mis pasos para actuar con sabiduría. Además, sería de gran ayuda que, si en este momento sientes que esto confirma algo que ya sospechabas, dejes un comentario expresando: estoy decidido a pedirle a Dios la verdad. Esa pequeña declaración puede marcar la diferencia, porque estarás dando un paso de fe y compromiso público, animándote a no dejar pasar más el asunto. Mantén tu corazón en oración y prepárate, porque en los próximos minutos entrarás de lleno en la segunda señal que Dios suele usar para revelar a alguien falso. Te sorprenderá ver que la historia bíblica que acompaña esa señal es tan impactante como la anterior, y que además encaja perfectamente con situaciones que quizás estés viviendo ahora. No te vayas, pues lo que viene a continuación puede complementar la imagen y ayudarte a confirmar o descartar tus dudas sobre esa persona cuya actitud te ha inquietado. Si has sentido que Dios ya está respondiendo tus plegarias, compártelo para que otros se animen a reconocer cuando el Señor habla en los detalles. La segunda señal de que Dios te está mostrando a alguien falso es su tendencia a sembrar discordia y maledicencia a tu alrededor. Esto suele notarse en personas que de manera constante se dedican a difundir rumores, críticas o comentarios que generan divisiones, aunque parezcan bien intencionados. Dichas personas a menudo dicen que solo están buscando ayudar o advertir sobre alguien, cuando en realidad su objetivo es desacreditar a otros y ganar tu confianza, haciéndote creer que son tus aliados. Si te fijas bien, descubrirás que tienden a repetir ese mismo patrón en distintos entornos, provocando roces y desconfianza sin asumir nunca la responsabilidad de sus palabras. Tal vez has observado a esa persona que se acerca a ti con una actitud muy amistosa, pero en menos de un minuto comienza a hablar mal de alguien que ambos conocen.
Insiste en que supuestamente quiere protegerte de las malas influencias o que solo te cuenta ciertos chismes porque le importas, cuando en realidad está sembrando sospechas en tu mente. En tu interior, al notar esto, algo te inquieta. Te preguntas por qué esa persona habla siempre negativamente de otros y si, al darte la vuelta, también hará lo mismo contigo. Este es un indicador muy común de falsedad, y Dios, que ve las intenciones del corazón, podría estar mostrándote la incongruencia que hay detrás de ese discurso. Hay un relato en la Biblia que ilustra de forma contundente cómo una persona con lengua maliciosa puede generar grandes problemas. Durante el reinado del rey David, su hijo Absalón se dedicó a robar el corazón del pueblo sembrando desconfianza hacia su propio padre. Se levantaba temprano y se ubicaba a la entrada de la ciudad para escuchar los problemas de la gente, mostrándose muy cercano y prometiendo soluciones que, según él, David no ofrecía. Así, de manera sutil, fue sembrando discordia y volcando la lealtad de la nación hacia su causa. Lo que al principio parecía un gesto amable y solidario, en el fondo era una estrategia para desacreditar la capacidad de David como rey y lograr que el pueblo se pusiera de parte de Absalón. El resultado fue una gran división en el reino y una serie de sufrimientos que podrían haberse evitado si la gente hubiera percibido a tiempo la falsedad de su discurso. En situaciones cotidianas, un individuo con esta señal puede no aspirar a un trono, pero sí buscar atención, poder, prestigio o manipularte para conseguir beneficios a tu costa. Su método se basa en destacar tus fortalezas mientras hunde a otros, con el fin de que te sientas especial y dependas de su asesoramiento. Ten cuidado si alguien critica constantemente a las personas de tu entorno, presentándose como la única voz confiable que merece tu completa credibilidad. Es posible que Dios te esté enviando alertas, un leve malestar cuando la escuchas, la sospecha de que lo que te cuenta no encaja con la realidad, o incluso la confirmación de que sus historias cambian cada vez que las repite. Si esto se vuelve un patrón, no lo tomes a la ligera. El problema de caer en esas habladurías es que sin darte cuenta, puedes terminar aislado de amigos, familiares o hermanos en la fe por creer en mentiras o medias verdades que esa persona difunde. Es así como la falsedad prospera, valiéndose de tu buena fe. Quizás en tus oraciones has pedido a Dios discernimiento para no caer en trampas de gente hipócrita, y esta puede ser la forma en que Él responde, permitiendo que te percates de la mala influencia que alguien ejerce. Cuando sientas ese fuerte malestar al oír sus críticas, cuando veas que cada conversación termina en chismes, detente a orar y pide confirmación. Pregúntale a Dios si estás ante una persona falsa que utiliza las palabras como un arma. Ahí es donde comprendes que aunque te incomode, el Señor puede estar protegiéndote de complicaciones mayores. En la práctica, ¿qué puedes hacer ante alguien que siembra discordia? Primero, evita entregarle información valiosa o confidencias sobre tu vida, pues corres el riesgo de que esa persona use tus palabras fuera de contexto para dañarte. Segundo, no hagas coro a sus comentarios destructivos. Si ves que está descalificando a otro, podrías preguntar, ¿has hablado directamente con esa persona sobre esto? A menudo, la persona falsa se pondrá a la defensiva y buscará cambiar de tema, ya que no le interesa la reconciliación, sino el conflicto y el murmullo a tus espaldas. Tercero, acércate a la verdad. Antes de creer de lleno en cualquier rumor que te presenten, busca corroborar los hechos, pregunta a más gente o incluso habla con la persona supuestamente involucrada.
Dejarse llevar solo por una versión de la historia es la forma más rápida de caer en la red de la falsedad. Por otra parte, identifica cómo reacciona esa persona cuando la confrontas con la Escritura o con principios de amor y reconciliación. Un corazón auténtico, aunque se equivoque, suele mostrar humildad cuando se da cuenta de su error. Sin embargo, el falso persistirá en justificar su conducta y en culpar a los demás, buscando mantener su fachada. Nuevamente, si notas esta actitud repetitiva, es una señal de que Dios te está mostrando claramente a alguien que no es digno de tu plena confianza. Tal vez te parezca duro y te preguntes, ¿no es mejor dar el beneficio de la duda? Dar una oportunidad a quien se equivoca es diferente de no querer ver un patrón de engaño que, en el fondo, se repite y causa daño a muchos. En ocasiones, el mismo Espíritu Santo te hará sentir un escalofrío o una fuerte perturbación interior cuando esta persona comienza a sembrar chismes. No menosprecies ese sentir. Podría ser la forma más directa en que Dios te dice, cuidado. Recuerda que la Biblia llama a Satanás el padre de la mentira, y toda siembra de discordia encuentra su raíz en esa misma táctica. Distorsionar la realidad, difundir medias verdades, exagerar defectos, suponer malas intenciones en los demás. No es casual que, en repetidas partes de las Escrituras, se condene la murmuración, señalando que puede arruinar familias, amistades y congregaciones enteras. Lo más importante es que tú mantengas la integridad. Si descubres que alguien actúa de esta forma, en lugar de responder con la misma moneda, busca el consejo de Dios para saber si debes apartarte gradualmente o confrontar la situación con respeto. A veces, la salida es tan sencilla como limitar el contacto y no abrir tu corazón a quien constantemente transmite negatividad o divisiones. Otras veces, será necesario abordar el tema y expresar con firmeza: no me siento cómodo con estas conversaciones. Prefiero que hablemos directamente con la persona involucrada. Observar cómo reacciona el otro ante este llamado a la transparencia puede revelarte si está dispuesto a cambiar o si se enojará al ver que su plan de siembra de discordia queda expuesto. Si este punto resuena contigo, deja un comentario diciendo: Señor, dame sabiduría para actuar con verdad. De esta forma, no solo asimilas la enseñanza, sino que te comprometes a practicarla. Puede que, a lo largo del video, Dios ya te haya hecho pensar en alguien concreto. Si es así, no lo ignores. Anota tus impresiones, ora y revisa en próximos días o semanas si se cumplen más señales que confirmen que estás ante una persona falsa. Y, si te sientes abrumado, comparte tu situación para que la comunidad también pueda orar por ti y darte consejos basados en la palabra. Mantén el corazón abierto y recuerda, Dios no quiere que vivas con paranoia o resentimiento, sino con prudencia y fidelidad a los valores del reino. Entonces, ¿listo para seguir identificando estas alertas que el cielo te envía? Comparte este video o regálanos un me gusta si estás encontrando valioso este tema. Tu interacción no solo ayuda a que más personas descubran este contenido, sino que también te anima a comprometerte con la búsqueda de la verdad que Dios quiere mostrarte. La tercera señal de que Dios te está mostrando una persona falsa consiste en la habilidad que tiene para manipularte emocionalmente, haciéndote sentir culpable o responsable de problemas que, en realidad, no son tuyos. Este tipo de personas suele aprovechar la cercanía, la confianza o incluso tu sentido de la compasión para cargar sobre tus hombros culpas que no te corresponden. Si has experimentado repetidamente momentos en los que, tras conversar con alguien, terminas sintiéndote mal sin un motivo claro,
preguntándote si tú eres quien falla aunque la situación indique lo contrario, es posible que estés ante una persona experta en el arte de la manipulación. Este rasgo se hace evidente cuando ves que ante un conflicto, la persona jamás asume su parte de responsabilidad. En lugar de ello, voltea los argumentos y logra que tú te disculpes, incluso cuando no hiciste nada malo. Tal vez al principio lo notas como un evento aislado, pero si se repite una y otra vez, comienzas a sospechar. ¿Por qué siempre termino siendo yo el que pide perdón o se siente culpable? Esa confusión emocional, esa sensación de estar atrapado en un círculo de discusiones inconclusas, puede ser la forma que Dios usa para decirte: abre los ojos, no es tu culpa, hay manipulación de por medio. En la Biblia encontramos un relato que ilustra de forma contundente la manipulación emocional. Piensa en la forma en que Dalila, de la que hablábamos antes con Sansón, jugó con sus sentimientos. Ella reclamaba constantemente que si él la amaba, debía confesarle el secreto de su fuerza. De un modo sutil, lo hacía sentir culpable de no confiar en ella cuando en realidad ella buscaba la oportunidad de entregarlo a sus enemigos. Sansón cedió, probablemente movido por la culpa y el chantaje emocional que Dalila ejercía. Es un ejemplo clásico de cómo una persona con intenciones ocultas puede utilizar tus sentimientos para llevarte a hacer lo que quiere, haciéndote creer que tú eres el insensible o el problemático cuando no cedes. Tal vez en tu contexto la manipulación se presente de maneras distintas. Podría ser un familiar que cada vez que le niegas algo que se sale de tus posibilidades te acusa de ser egoísta o poco cristiano, o aquel amigo que, cuando no sigues sus planes, te tilda de desleal. O incluso alguien de tu entorno de trabajo o de la iglesia que juega con tu afán de servir, cargándote con tareas que te sobrepasan, mientras se aparta si algo no sale perfecto, culpándote por los errores. Sin embargo, la carga real no reside en ti, sino en la falta de integridad de esa persona, que sabe cómo apelar a tus emociones para que cedas. Dios, que conoce cada fibra de tu corazón, puede permitirte sentir ese persistente malestar o una incomodidad interna cuando estás con alguien así, para que no seas víctima de su artimaña. En ocasiones, la persona manipula con un discurso cargado de victimismo, finge vulnerabilidad extrema para que la compadezcas, pero una vez que logra su objetivo, deja entrever un lado muy diferente, acusándote de no haber hecho lo suficiente. Te sientes atrapado, porque parece que hagas lo que hagas, siempre hay un reproche esperándote. Esa es una señal evidente de que no hay sinceridad, sino un interés en mantenerte bajo su control emocional. Si pasas por esta situación, reflexiona. ¿Por qué sientes esa opresión tan fuerte cuando la relación debería ser sana y constructiva? Posiblemente sea el Espíritu Santo inquietándote, dándote un toque para que no te dejes manipular, ni confundas tu empatía con la obligación de ceder ante abusos. Dios no quiere que vivas en la culpabilidad constante por hechos ajenos. La Biblia enseña que cada uno de nosotros responde por sus propias acciones. En Proverbios se resalta que el hombre sabio discierne con quién se junta, mientras que el necio se enreda en las trampas de quienes obran con engaño. Una persona falsa que domina la manipulación puede hacerte dudar de tu valía y llevarte a creer que siempre debes complacerla o solucionar sus problemas. Si notas que con frecuencia cargas con culpas que no son tuyas y terminas angustiado sin entender la causa real, revisa si hay un patrón repetitivo en la conducta de esa persona. Te reclama diciendo que no la apoyas lo suficiente, aunque hayas dado lo mejor de ti. Te hace sentir que eres mala persona por no acceder a sus peticiones desmedidas.
entonces hay bastantes probabilidades de que esta señal de Dios se esté cumpliendo en tu vida. Piensa también en la historia de Saúl y David. El rey Saúl, celoso de David, se comportaba de manera cambiante. Un día elogiaba la valentía de David, y al siguiente intentaba matarlo con una lanza mientras David tocaba el arpa para aliviarlo. Luego, cuando se daba cuenta de sus actos, llegaba a pedir disculpas y decía que no volvería a dañarlo, para después reincidir en la persecución. Aunque no se describe como un chantaje emocional directo, sí aprecias a un Saúl que manipulaba su entorno, alterando los hechos. Y David terminaba cuestionándose por qué el rey actuaba así, si supuestamente lo admiraba y lo quería cerca. Esa ambigüedad que hace que la víctima dude de sí misma es parte del mecanismo de una persona falsa. En tus oraciones, si le has dicho a Dios que deseas relaciones sinceras y llenas de luz, es posible que la insistente inquietud interior cuando tratas con alguien manipulador sea la forma en que el Señor te muestra la falsedad en esa relación. Observa que, tras cada encuentro, terminas desgastado y con la sensación de que no diste la talla, incluso si has hecho todo lo que estaba a tu alcance. Ese agotamiento mental y emocional no es algo que deba ignorarse, porque Dios no pretende que vivas sometido a personas que usan la culpa para lograr su propio beneficio. Al contrario, la Escritura te enseña que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, no coerción emocional. Si te identificas con lo que has leído hasta ahora, te animo a dejar en los comentarios: Señor, ayúdame a liberarme de la manipulación. Hacer este pequeño acto de honestidad con tu fe puede significar el inicio de un proceso de liberación. Además, te invito a orar seriamente para que sepas cuál es la mejor manera de enfrentar la situación. A veces, la solución pasa por una confrontación respetuosa, exponiendo lo que te hace sentir mal. Otras veces, por marcar distancia y no permitir que la manipulación continúe. En cualquiera de los casos, la sabiduría divina será tu mejor aliada para no caer en luchas inútiles ni en la misma dinámica de manipulación. Por último, recuerda que, aunque reconozcas a una persona falsa por estos indicios, Dios te llama a mantener una actitud de perdón y de prudencia, no de odio o rencor. Jesús fue traicionado por Judas, y aunque sabía que ese discípulo actuaba con hipocresía, nunca lo trató con crueldad ni lo humilló ante los demás. Sin embargo, Jesús también tuvo la firmeza de no desvirtuar su misión. De igual modo, tú puedes mostrar amor cristiano sin que eso signifique permitir los abusos o la manipulación de quienes no tienen intenciones limpias. Es un equilibrio que solo consigues al orar con sinceridad y al buscar consejo basado en la Escritura. Hasta aquí hemos visto 3 señales de que Dios te alerta sobre una persona falsa: la incongruencia entre palabras y hechos, la siembra de discordia y ahora la manipulación emocional. En el próximo bloque descubrirás la 4ª señal que a menudo pasa desapercibida hasta que ya es casi tarde para evitar un gran dolor. Quédate unos minutos más, pues puede que esa 4ª señal sea la que termine de confirmarte lo que has venido sospechando. Si sientes que te está ayudando este contenido, compártelo con alguien que pueda estar pasando por algo similar y déjanos tu me gusta para indicar que vas a tomar acción en estas áreas de tu vida. Has visto ya 3 señales claras de que Dios puede estar mostrándote a alguien falso en tu vida. A pesar de que cada una por sí sola puede indicar problemas, a veces pasan inadvertidas porque confiamos o no queremos creer que alguien cercano nos mienta. Ahora es momento de profundizar en la 4ª señal, que a menudo se camufla de buenas intenciones, pero termina revelando un corazón engañoso. Se trata de la tendencia a exagerar sus méritos, presentarse siempre como víctima o héroe de
sus historias y al mismo tiempo restar valor a tus logros o contribuciones. Si has sentido que cierta persona glorifica en exceso sus propias acciones y menosprecia todo lo que tú haces, es posible que Dios te esté mostrando una faceta de falsedad más sutil, pero igual de dañina. Esta cuarta señal surge cuando notas que alguien que dice apreciarte actúa de manera constante para robarte el protagonismo, la admiración o la confianza de los demás. Es el tipo de persona que se presenta como la solución a todos los problemas, pero rara vez reconoce el esfuerzo ajeno. Al mismo tiempo, menoscaba tu autoestima, disimulando sus comentarios con un supuesto afán de ayudarte a ser mejor, mientras ignora u oculta tus aciertos. Podrías pensar que es un rasgo de arrogancia sin más, pero cuando se combina con la hipocresía y las otras señales que has visto, puede encajar en el perfil de alguien que no desea tu bien, sino aprovecharse de tu disposición a creer en un discurso amable. Un ejemplo bíblico que ilustra esta actitud se encuentra en la historia de Amán, en el libro de Esther. Amán se jactaba de sus logros. Se consideraba alguien cercano al rey Asuero y exigía honores que no le correspondían, mientras, a la vez, diseñaba planes para destruir a todo un pueblo, el de Mardoqueo, por un resentimiento personal. En cada oportunidad, Amán buscaba magnificar su importancia ante el rey, resaltando lo que supuestamente había hecho por el imperio y minimizando la ayuda que otros aportaban. También presentó a los judíos como un estorbo que él podía resolver si el rey le permitía actuar sin restricciones. Observa cómo aparentaba estar del lado del rey y del bien común, cuando en realidad su meta era obtener gloria personal y aniquilar a un grupo que consideraba una amenaza. Esa combinación de autopromoción desmedida y desprecio sutil hacia los demás se convierte en uno de los rasgos más evidentes de la falsedad. Traído a tu entorno, puede que no se trate de un plan tan grande como el de Amán, pero sí de alguien que se exalta, se presenta como imprescindible y hace quedar a los demás en un lugar secundario o irrelevante. Quizás has escuchado frases tipo: si no fuera por mí, este proyecto no saldría adelante. Gracias a mí, te ahorraste muchos problemas, o menos mal que estoy yo, porque si no, quién sabe cómo estarías. Observa si la persona acostumbra a engrandecer sus intervenciones para exigir reconocimiento, dejando en claro que sin su aporte, supuestamente, todo sería un caos. También fíjate en cómo reacciona si tratas de expresar tus opiniones o tus propios logros. Suele bajarlos de categoría, diciéndote que no son gran cosa o resaltando algún detalle por el cual no fue tan perfecto. Dios, que odia la soberbia y la mentira, puede hacerte sentir un constante malestar cuando alguien intenta adjudicarse méritos que no le pertenecen y a la vez desprestigia a otros. A veces notarás este rasgo mediante pequeñas bromas que reducen tus aportes o intenciones. Incluso, tras una reunión o un evento donde participaste, la persona busca los defectos para remarcar que no fue tan bueno como imaginabas y que, sin su presencia, habría sido un desastre. Tal vez Dios te ha dado la sensibilidad para percibir que esa conducta no es normal en alguien que afirma quererte bien. Si lo piensas, ¿cómo es posible que siempre se te reste importancia o valor en el relato de alguien que dice apreciar tu amistad o tu compañía? En la práctica, este rasgo tiene un doble filo, el de engrandecer la imagen de la persona falsa y simultáneamente minar tu confianza o la de quienes valoran tu trabajo. Cuando ves que, a largo plazo, varios caen en el juego de creerle, Dios puede darte un toque de atención. Abre los ojos y no permitas que se atribuyan méritos que te corresponden o que te desprecien de forma sutil.
Quizás en tus oraciones has rogado a Dios que te libere de quienes obstaculizan tu crecimiento o tu paz, y la insistente impresión de que alguien siempre se glorifica a sí mismo, sin honrar a los demás, puede ser una señal del cielo. ¿Cómo reaccionar ante este tipo de personas? En primer lugar, evita el enfrentamiento directo con descalificaciones, ya que ello alimentaría su afán de verse como la víctima o el héroe incomprendido. Más bien, ten la valentía de exponer los hechos cuando sea necesario. Por ejemplo, si en un entorno laboral o familiar constantemente dice que resolvió un problema que en realidad tú o alguien más había solucionado, aclara los hechos con serenidad y sin rencor. Ora pidiendo sabiduría para que tus palabras no den lugar a discusiones estériles, sino a la verdad. Verás que, ante la luz de la verdad expuesta con calma, la persona falsa puede mostrar resistencia, molestia o incluso victimizarse aún más, pero al menos no tendrás parte en ese juego de autopromoción. Otra herramienta útil es buscar la confirmación en la palabra de Dios y en consejeros maduros. Podrías compartir la situación con un líder espiritual, un amigo de fe o alguien de confianza que esté acostumbrado a discernir comportamientos engañosos. Saber que no estás interpretando mal las cosas te dará paz antes de tomar una decisión drástica, como distanciarte de esa relación. Quizá hayas contemplado la posibilidad de creer que todo es exageración tuya, pero si varios coinciden en que esa persona suele inflar sus logros a costa de los demás, se refuerza la hipótesis de que Dios está diciéndote: no confíes en quien busca su propia gloria, despreciando la de los demás. Es importante, además, que no permitas que la soberbia ajena desate en ti un sentimiento de orgullo contrario. A veces, al descubrir que alguien se engrandece a tu costa, podrías sentir rabia y querer mostrar tu valía de forma altiva. Sin embargo, la Biblia recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mantén la humildad y la sabiduría para no caer en el mismo juego de disputar quién es más importante. A ojos de Dios, todos somos siervos y tenemos distintos dones, por lo que nadie debería gloriarse de manera tan exagerada ni ensombrecer los logros del prójimo. En esa postura, tu testimonio será más poderoso y en lugar de alimentar conflictos, dejarás en evidencia la falta de integridad de esa persona. Si este punto te ha traído a la mente a alguien que insiste en adjudicarse el éxito de todo mientras hace de menos tus esfuerzos, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a reaccionar con verdad y humildad. De esa forma, comprometes tu corazón a buscar la guía divina en vez de caer en hostilidades. Y si consideras que este tema puede ser de utilidad para otros, comparte el video con algún amigo que también esté sufriendo por la presencia de una persona falsa en su vida. Juntos podrán encontrar consuelo y dirección en la palabra de Dios. Has visto ya 4 señales: la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la siembra de discordia, la manipulación emocional, y ahora la tendencia a engrandecerse a sí misma y a devaluarte a ti. Ten presente que cualquiera de estas señales, por sí sola, podría alertarte de falsedad, pero cuando se combinan varias, las posibilidades de que te encuentres ante alguien hipócrita aumentan enormemente. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque descubrirás la 5ª señal, a menudo muy sutil, pero que si la ignoras puede llevarte a un engaño aún mayor. Si te ha servido lo que escuchaste hasta ahora, no olvides dejar tu me gusta y mantenerte hasta el final para tener una visión completa y bíblica de cómo enfrentar a quienes no son genuinos en tu entorno. Para identificar a una persona falsa es la falta de empatía genuina. Es muy fácil confundirse con personas que parecen preocuparles nuestro bienestar. Pero si observas con atención, notarás que sus esfuerzos por ayudar
siempre están motivados por el interés personal o por la necesidad de recibir algo a cambio. La empatía verdadera se demuestra en acciones y en la disposición de estar allí sin esperar recompensas. Sin embargo, quienes son falsos se acercan a ti cuando tienen algo que ganar, pero se alejan cuando ya no sirven a sus intereses. Este tipo de personas se presentan como muy dispuestas a escuchar y apoyar, pero en momentos de vulnerabilidad no muestran la misma reciprocidad ni compasión. Cuando tú atraviesas una dificultad o necesitas ayuda sincera, aquellos que parecen genuinamente interesados en ti no están presentes o, de alguna manera, minimizan lo que estás viviendo, haciéndote sentir que no es para tanto, o peor aún, no responden. Si alguna vez has experimentado esta desconexión, es probable que estés frente a alguien que usa su amabilidad como una herramienta para mantener el control, no porque realmente desee tu bienestar. La Biblia ofrece un ejemplo claro de alguien que mostró esta falta de compasión genuina en la historia del rico que ignoró a Lázaro, un mendigo que estaba en su puerta. Mientras Lázaro sufría y pedía ayuda, el rico permaneció indiferente, tan atrapado en su confort que ni siquiera pasó a darle un poco de lo que podía ofrecerse. El rico tenía suficiente para ayudar, pero no lo hizo. Con el tiempo, Lázaro fue recibido en el paraíso, mientras que el rico, por su falta de empatía, sufrió en el Hades. Este relato es un claro ejemplo de cómo la falta de verdadera compasión y de acción solidaria puede revelar a una persona que no actúa de acuerdo con el corazón de Dios. En tu vida cotidiana, es posible que te encuentres con personas que aparentan ser generosas e interesados, pero cuando realmente te sientes vulnerable o necesitas apoyo genuino, se alejan, se excusan o no responden de la manera en que esperabas. Pueden hacer comentarios como: «Me encantaría ayudarte, pero…» o te brindan un pequeño consuelo que no soluciona tu necesidad real. Dios te envía esas señales para que no confíes plenamente en quienes solo se acercan por lo que pueden sacar de la relación. La falta de empatía muchas veces es sutil y difícil de identificar en un primer momento, pero se va volviendo cada vez más evidente a medida que pasas más tiempo con esas personas. Esa es la forma en que Dios te alerta sin que la situación aparente sea obvia o dolorosa. A veces, la indiferencia o el desdén descarado por tus necesidades no son tan claros de inmediato, pero la falta constante de interés genuino y compasión, por lo que te afecta, es una señal de que esa persona está allí solo para sí misma, no para ti. Recuerda que quienes son realmente empáticos y genuinos no solo se preocupan por ti cuando estás en la cima, sino que permanecen a tu lado cuando te agarras al abismo, sin importar lo que puedan ganar a cambio. Si alguien se acerca a ti solo en los momentos en que tu vida va bien, o cuando pueden sacar provecho de tu situación, eso no es amistad. Es una relación transaccional en la que están interesados solo si hay algo que ganar. ¿Qué hacer si detectas esta falta de empatía? Mira bien cómo actúa la persona cuando no necesitas nada de ella. Si solo está cerca de ti para resolverse sus propios intereses, sabe que el interés genuino en tu vida es clave para no caer bajo sus manipulaciones. No se trata que tengas que cortar la relación inmediatamente, pero Gálatas 6:2 establece: «Lleven los unos las cargas de los otros». Y una persona que realmente se preocupa por ti buscará ayudar en todos los aspectos, sin intereses ocultos. Si esta señal te ha tocado profundamente, reflexiona frente a ella. ¿Has detectado que algunas personas se acercan solo cuando te ven bien, pero no cuando realmente necesitas una mano amiga o comprensión? En este caso, no dudes en abrir tu corazón a Dios, pidiendo discernimiento para identificar estas señales y hacer frente a ellas con sabiduría. Deja en los comentarios: «Señor,
Dame fuerza para enfrentar a los que no me apoyan. Si esta señal te está ayudando a abrir los ojos. Si alguien te viene a la mente, ora al respecto y pide a Dios el discernimiento para hacer lo correcto y proteger tu corazón. Además, si consideras que este contenido puede ser útil para alguien cercano, a ti compártelo con esa persona. Sigue conmigo, porque en el próximo bloque descubrirás la sexta señal, que distinguirás con claridad si estás atento a ella. Este video te está dando valiosas herramientas para proteger tu vida y tus relaciones, y estás un paso más cerca de vivir una vida de confianza plena en aquellos que realmente te apoyan. Si crees que alguien necesita escuchar este conocimiento, comparte este video con 3 personas. Sabes que puedes ser usado por Dios para llevar su mensaje y salvar vidas. La quinta señal de que Dios te está mostrando a alguien falso es la incapacidad de reconocer errores o pedir perdón cuando es evidente que ha cometido una falta. Si, ante una situación donde claramente se ha equivocado, esa persona busca excusas, desvía la culpa hacia terceros o se victimiza para evitar asumir responsabilidad, es probable que te encuentres con alguien que no practica la sinceridad ni la humildad que Dios valora. Esta incapacidad de admitir fallas suele acompañarse de una actitud rígida. Culpar a los demás, minimizar el daño causado y, de paso, hacerte sentir culpable si le señalas sus inconsistencias. Observa las historias de la Biblia para ver la importancia del arrepentimiento genuino. El rey David, aunque cometió pecados graves, terminó reconociendo su error y se humilló delante de Dios, clamando por perdón. Ese modelo contrasta con el de Saúl, quien repetidas veces justificó su desobediencia, argumentando que estaba actuando en beneficio del pueblo o de la adoración, cuando en realidad estaba incumpliendo órdenes divinas. Cada vez que el profeta Samuel lo confrontaba, Saúl daba razones ambiguas en lugar de confesar con franqueza. Su orgullo y su afán de quedar bien ante la gente lo llevaron a una espiral de falsedad que terminó en su destrucción. Posiblemente has visto ese mismo patrón en alguien cercano. Cada vez que se descubre un error suyo, recurre a una serie de argumentos para evadir toda responsabilidad. No es tan grave, todo el mundo lo hace, me provocaron o incluso fue tu culpa por no advertirme. O tal vez, si se ve acorralado, adopta el rol de víctima, diciendo que nunca lo entienden o que están exagerando sus fallas. Cuando esto se repite, sin que exista ningún atisbo de humilde arrepentimiento, Dios podría estar mostrándote que la persona en cuestión no está dispuesta a vivir en la verdad y que su discurso espiritual o su fachada de bondad son en realidad parte de una actuación para encubrir su orgullo. Una persona falsa bajo este rasgo tiene la habilidad de girar la conversación para distraerte de su falta. Por ejemplo, si intentas hablarle con calma sobre algo que te hizo daño o una traición que descubriste, en lugar de escucharte y pedir disculpas, cambia de tema y resalta tus debilidades, enumerando veces en que tú también fallaste. O bien te hace sentir que eres demasiado sensible o poco comprensivo, impulsándote a cargar tú con la culpa. Cuando esto pasa de manera crónica, se vuelve casi imposible mantener una relación sana, porque no existe diálogo honesto ni disposición para la reconciliación verdadera. En el fondo, la persona prioriza su imagen a admitir que también comete errores. ¿Recuerdas la historia de Caín y Abel? Aunque el trasfondo principal es la envidia y el homicidio, hay un aspecto que llama la atención. Después de matar a su hermano, Caín no reconoció de inmediato su culpa. Más bien, mostró un corazón endurecido preguntando, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
Esa negativa de reconocer la magnitud de su falta y de humillarse ante Dios refleja la soberbia que a menudo acompaña a una persona que prefiere su orgullo antes que la verdad. Salvando las distancias con casos menos extremos, el mismo principio se aplica. Cada vez que enfrentas a alguien con evidencias de una conducta dañina y rehúsa admitirlo, es señal de un corazón que no se doblega al arrepentimiento. Dios no espera perfección inmediata de nosotros, sino honestidad y una actitud de constante arrepentimiento cuando fallamos. Quien se resiste a reconocer sus errores, por mínimos que sean, demuestra que no quiere vivir en la luz. El apóstol Juan menciona que, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También el apóstol Pablo exhorta a no pensar más alto de lo que conviene, sino a tener un concepto equilibrado de nosotros mismos, reconociendo que necesitamos la gracia de Dios. Una persona falsa, por el contrario, rara vez hace esa confesión. Prefiere mantener una fachada impecable a los ojos de los demás. En el día a día, esta quinta señal te ayuda a discernir con claridad. Si notas que, siempre que surge un problema, esa persona jamás admite su parte, es posible que estés frente a una red de falsedad. Y si llegas a confrontarla con cariño y aún así te acusa de buscar pleitos, revivir el pasado o poner cargas sobre ella, es probable que la manipulación esté en juego. Dios puede usar ese sentimiento de injusticia que experimentas cada vez que sus excusas se acumulan para abrirte los ojos. Hijo, ¿no ves que no hay un corazón arrepentido ahí? ¿Por qué sigues confiando en sus palabras cuando sus acciones demuestran lo contrario? Te preguntarás cómo manejar la situación si esta persona es alguien con quien tienes un lazo estrecho, un familiar, un amigo muy cercano o un líder que aprecias. En esos casos, la oración y la búsqueda de consejo espiritual se vuelven indispensables. Podrías decir: Señor, muéstrame si realmente es falsedad y dame la fuerza para confrontarlo con amor, sin caer en rencor ni en silencio. Cómplice. Muchas veces, una conversación clara y guiada por el Espíritu Santo revela de qué está hecha la otra persona. Si al verse descubierta aún se aferra a no reconocer nada, tal vez debas establecer límites para no verte atrapado en ciclos de acusaciones donde siempre terminas frustrado o dañándote psicológicamente. Ten en cuenta que esta señal no descarta la posibilidad de cambios futuros. Dios puede transformar a cualquiera que se disponga a abrir el corazón y admitir su pecado. Pero, mientras esa conversión no ocurra, tu responsabilidad es proteger tu mente y tus emociones de la manipulación y la hipocresía, sin fomentar los engaños que la persona emplea para encubrir su orgullo. En la Biblia, Jesús mostró compasión hacia los pecadores dispuestos a arrepentirse, pero fue muy firme contra los fariseos que se negaban a admitir cualquier error y se escudaban en su apariencia religiosa. ¿Por qué? Porque el orgullo inquebrantable y la falsedad hacen difícil la acción de la gracia en el corazón. Si sientes que esta descripción apunta a alguien de tu entorno, haz lo siguiente. Primero, preséntale tu inquietud a Dios en oración y pide sabiduría. Segundo, observa si esta persona muestra señales de humildad en otras áreas o si hay un endurecimiento total. Tercero, si te sientes con la confianza y la guía para hacerlo, habla con ella directamente, exponiendo cómo te hace sentir su negativa a reconocer errores. Si sus reacciones de enojo, victimismo o nuevas acusaciones, habrás confirmado mucho. Si, en cambio, recibe la corrección con mansedumbre, mostrando disposición a cambiar, da gracias a Dios, porque podría ser el inicio de una restauración verdadera. Deja un comentario con la frase: Señor, ayúdame a ver quién no quiere arrepentirse,
si percibes que estás viviendo este conflicto. Así declaras tu compromiso de buscar la verdad y no quedarte atrapado en las apariencias. Además, esta acción puede motivar a otros que leen los comentarios a unirse en oración por tu situación. Al final, la idea es que estos principios te lleven a tener relaciones más genuinas, donde reine la honestidad y no la hipocresía, tal como Dios desea para su pueblo. Has descubierto ya 4 señales claras de que Dios podría estar mostrándote a una persona falsa. Aún así, es posible que te preguntes, ¿qué sucede si, incluso tras confrontar las incongruencias, la siembra de discordia, la manipulación emocional y el exagerado afán de protagonismo, esa persona se niega a reconocer cualquier error? Precisamente eso nos lleva a la 5ª señal, la negativa rotunda a admitir faltas y la costumbre de convertirte a ti o a otras personas en responsables de sus problemas. Sin embargo, cuando esta actitud persiste de forma inquebrantable, asciende a un nivel aún más alarmante, el cual Dios también puede revelar si prestas atención. En este nuevo punto, te invito a reflexionar sobre la falta de arrepentimiento y la imposibilidad de pedir perdón como 2 caras de una misma moneda. Para alguien realmente sincero, es natural reconocer sus flaquezas y disculparse cuando comete una injusticia. Una persona falsa, en cambio, tiende a usar todo tipo de justificaciones para no asumir ninguna culpa. Tal vez ya experimentaste esa sensación de impotencia tras intentar un diálogo sincero con quien se niega a reconocer lo más mínimo de su responsabilidad. Cada vez que señalas un hecho concreto, desvía la conversación, se victimiza o minimiza la importancia de sus actos, negándote la oportunidad de resolver el conflicto. Si notas un patrón crónico de esta conducta, probablemente Dios quiera que veas un corazón orgulloso que no busca la verdad. El rey Saúl es un ejemplo bíblico contundente de esta actitud. Aunque repetía declaraciones de fidelidad a Dios, no abandonaba sus costumbres desobedientes, y cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl se defendió con excusas. Se justificó, apelando al bien del pueblo y a su intención de sacrificar lo mejor del botín. Pero la realidad era que estaba poniéndose por encima de la orden divina. A pesar de haber sido testigo de cómo Dios lo había bendecido, Saúl no aceptó sus errores de corazón, sino que intentó diluir su propia responsabilidad señalando las decisiones del ejército o de otros. Esa conducta terminó sellando su declive como rey y dejó clara la falsedad de un discurso que no se correspondía con la obediencia genuina. Si lo miras en tu vida cotidiana, quizás hayas visto a alguien que, tras cometer un agravio evidente, se apresura a buscar culpables externos. Cada discusión con esa persona se convierte en un laberinto emocional. Cuando expresas tu dolor o tu molestia, te acusa de ser exagerado o de no entenderla en absoluto. Puede que incluso llore y se victimice, tratando de conmoverte, pero sin reconocer ni un ápice de su responsabilidad. Esa falta de humildad es una barrera casi impenetrable para la reconciliación o la paz. Y Dios, a través de una constante inquietud, puede estarte diciendo: observa que no hay verdadero arrepentimiento. ¿Por qué sigues invirtiendo todas tus energías en alguien que rechaza la verdad? Te animo a que ante esta situación actúes con la combinación de gracia y verdad que Jesús ejemplificó. La gracia te lleva a no responder con venganza ni a desear mal. La verdad te impulsa a no quedarte callado ante la injusticia y a no tolerar abusos. Es un equilibrio delicado, pero esencial. La Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si alguien se aferra a no reconocer ninguna falla, es muy difícil que Dios pueda obrar cambios en su corazón. En ese sentido,
Tú tampoco estás llamado a resignarte a una relación donde cada conflicto desemboca en que te culpan de lo ajeno. Aunque duela, es mejor establecer límites que te protejan y te permitan preservar tu salud emocional. Quizá en más de una ocasión oraste diciendo: Señor, líbrame de quienes me hacen daño y no tienen intención de mejorar. Cuando en repetidas circunstancias notas que esa persona se niega a admitir lo que hizo, quizá estés ante la respuesta divina que te llama a apartarte de su influjo o por lo menos a no concederle el mismo nivel de confianza de antes. Hay ocasiones en las que mantener la cercanía se vuelve contraproducente para tu vida espiritual. Imagínate a Pedro negando a Jesús 3 veces. Fue un fallo grande, pero luego Pedro se arrepintió y no buscó excusas. Por el contrario, las personas falsas sostienen la negación y tratan de volcar la culpa sobre ti, sin mostrar un deseo genuino de enmendar la situación. Mira cómo esta actitud contrasta con el modelo de fe y humildad que la Biblia promueve. Cuando David fue confrontado por Natán respecto a Betsabé, reconoció su pecado de manera inmediata, sin articular una defensa llena de justificaciones. Es cierto que padeció consecuencias, pero encontró también misericordia en Dios. En cambio, quien actúa con hipocresía mantiene un discurso de rectitud que no se traduce en admitir errores ni buscar perdón. Por eso, una de las señales más claras de falsedad es la negativa obstinada a pedir disculpas, aun teniendo las pruebas delante de los ojos. Otra forma de constatarlo es ver si esa persona muestra un patrón de versiones cambiantes de la historia. Primero justifica sus actos con un argumento. Luego, si la evidencia lo contradice, cambia a otro relato, y así sucesivamente. A veces hace acusaciones sutiles, diciendo que tú estás recordando mal o que eres quien provoca las situaciones, cuando está claro lo contrario. Frente a esa manipulación, Dios puede darte una profunda incomodidad cada vez que intentas dialogar. Es como si escucharas una voz interior o sintieras un peso en el ambiente que te advierte: no vas a conseguir sinceridad aquí. Para afrontar este escenario, conviene orar pidiendo discernimiento. Señor, ayúdame a ver si hay esperanza de cambio en esta persona, o si debo alejarme para cuidar mi corazón. No se trata de juzgar su salvación o condenarla, sino de aceptar que mientras no reconozca su necedad, el engaño continuará. Si te angustia la idea de distanciarte, recuerda que proteger tu paz y tu relación con Dios es fundamental. La Escritura dice que, en lo que dependa de nosotros, vivamos en paz con todos, pero también enseña que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si detectas repetidamente que esa persona te arrastra a ciclos de culpabilidad y jamás se responsabiliza de nada, la prudencia te guiará a establecer una distancia saludable. Si este retrato se asemeja a alguien en tu vida y sientes que ya no soportas tanta resistencia a la verdad, te invito a dejar tu comentario diciendo: Señor, dame la fuerza para seguirte con verdad y apartarme de la falsedad. Esa pequeña declaración puede marcar un inicio de libertad para tu corazón, recordándote que Dios no desea que te veas atrapado en relaciones injustas e hipócritas. Por último, no olvides que pese a todo, la gracia divina está disponible para quien se humilla. Continúa orando por la persona en cuestión, pero no te sometas a un ambiente destructivo si no ves un cambio genuino. Dios te dará estrategias para actuar con fe y con amor, pero también con sabiduría, y si es necesario, con firmeza. Mantente atento, porque en el próximo bloque descubrirás la sexta señal que puede terminar de confirmar esta dinámica de falsedad en alguien cercano a ti. No te retires aún. Si has llegado hasta aquí, es señal de que buscas la verdad que Dios tiene para mostrarte. Recuerda también compartir este video si piensas que puede ayudar a un familiar o amigo que atraviesa una situación parecida, y déjanos tu me gusta
Si este contenido te está equipando para enfrentar la hipocresía con la luz de la palabra, has llegado al punto donde ya has podido identificar 5 señales que indican la posibilidad de que Dios te esté mostrando a una persona falsa. La incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la siembra de discordia y chismes, la manipulación emocional, el afán exagerado de protagonismo y la negativa persistente a admitir errores. Aun con toda esta información, tal vez te preguntas si hay algo más que termine de convencerte de que la hipocresía es real en quien te rodea. Ahí entra en juego la sexta señal, que muchas veces se manifiesta de forma tan sutil que es fácil pasarla por alto hasta que el daño ya está hecho. Se trata de la costumbre de infringir o violar tu confianza de manera sistemática, aunque al principio lo haga de forma casi imperceptible. Para entender esta señal, piensa en cómo funciona la confianza en las relaciones sanas. Cuando confías en alguien, compartes secretos, proyectos, ideas o vulnerabilidades. Incluso le permites tener acceso a áreas de tu vida que no abrirías a cualquiera. Esperas que la persona maneje esa información o esa cercanía con respeto, discreción y fidelidad. Sin embargo, en una relación marcada por la falsedad, notarás que, de manera cíclica, esa confianza se ve traicionada. Tal vez sea a través de la revelación de cosas que le confiaste en privado a otras personas, justificándolo como un descuido, o con la clásica frase, no pensé que fuera tan grave. O, peor aún, presentando tus ideas y proyectos como propios ante terceros, sin darte el crédito que mereces. Observa que este tipo de violación de la confianza puede comenzar en detalles mínimos, comentarios aparentemente inofensivos que sin tu permiso revelan algo que contaste en privado. Luego, con el tiempo, avanza a asuntos más grandes como compartir información laboral o íntima con quienes no deberían tenerla, o incluso tergiversar lo que le dijiste para dejarte mal parado. Dios, que conoce la importancia de la confianza en toda relación humana, a menudo permite que descubras estos actos repetitivos a través de un testimonio inesperado, o te hace sentir una fuerte incomodidad cada vez que esa persona te pide detalles de tu vida. Es posible que en tu oración le hayas pedido a Dios que te libre de traiciones, y la insistente sensación de que tus palabras están siendo mal empleadas sea la respuesta divina que confirma esa sexta señal. Un ejemplo bíblico que ilustra el peligro de la falta de lealtad en la confianza es el episodio en el que Judas Iscariote, teniendo acceso cercano a Jesús y los discípulos, lo vende por unas monedas de plata. Si piensas en ese acto, Judas no solo hizo un trato con los jefes de los sacerdotes, sino que utilizó el conocimiento íntimo que tenía de Jesús y su rutina para entregarlo. Aunque es un extremo drástico, muestra cómo el tener acceso a la confianza, compartir el pan, conocer los lugares de oración de Jesús, puede convertirse en una herramienta para la traición. En tu caso, quizás no se trate de algo tan grave en apariencia, pero la esencia es la misma. La persona falsa aprovecha la cercanía que le brindas para manipular la información o exponer tu vida con el fin de beneficiarse o, en ocasiones, simplemente por morbo o por la satisfacción de sentirse importante revelando secretos. Esta señal se vuelve todavía más clara si cuando la confrontas por esas indiscreciones, la persona responde con evasivas o minimiza el daño, argumentando que está exagerado o que tú mismo deberías haber sido más cuidadoso. Esa conducta, sumada a la incapacidad de reconocer errores que viste en el bloque anterior, apunta a un corazón endurecido que no valora la confianza de los demás. De nada sirve que te pida confidencias sobre tus luchas, tus planes o tus temores, si en el fondo no guarda lo que le cuentas con la discreción y el respeto que una amistad verdadera exige.
Probablemente te des cuenta de un patrón. Cada vez que bajas la guardia y compartes algo profundo, terminas escuchándolo luego en boca de terceros, o notas que la persona lo usa en tu contra en discusiones futuras. Esto te lleva a cuestionarte: ¿por qué no fui más cuidadoso desde el inicio? La realidad es que todos queremos creer en la bondad de quienes nos rodean, y es natural abrir el corazón cuando pensamos que hay reciprocidad. Sin embargo, Dios te puede estar advirtiendo de la falsedad cuando, repetidamente, esa persona demuestra que no maneja bien la confianza depositada en ella. Sientes como si hubiera un abismo entre su discurso de cercanía y la forma en que ventila tus asuntos a los demás. O tal vez utiliza la información privilegiada que le diste para manipular tus decisiones. Recuerda que sé lo que hiciste o planeaste. Sería mejor que... Ese chantaje implícito o explícito se convierte en una forma de mantenerte atado a su juego, creando una dependencia enfermiza. En la Biblia, además de Judas, vemos otros casos de personas que conocieron los puntos vulnerables de figuras clave y los explotaron para su propio beneficio. Piensa en el accionar de distintos enemigos de Israel, que utilizaban espías o trataban de comprar voluntades para derribar a un líder desde adentro. Si traes esa realidad a tu vida, notarás que muchas traiciones no habrían sido posibles sin que el traidor ganara primero tu confianza. Por eso es tan importante esta sexta señal. Dios, en su amor, te deja ver cuando alguien no es digno de guardar tus secretos ni de manejar la cercanía que le brindas. Cuando notas el uso indebido de la información que le confiaste y aún así la persona se niega a hacer cambios o a disculparse, la respuesta más sensata es proteger tu corazón y tu entorno de su influencia. Con un enfoque práctico, puedes implementar las siguientes acciones si detectas esta señal. Primero, reduce la cantidad de datos personales o confidencias que compartes con esa persona. Observa si su actitud cambia cuando no le das el mismo acceso de antes. Segundo, ora específicamente pidiéndole a Dios confirmación. Señor, si este comportamiento de traición se repetirá, muéstrame de forma que no queden dudas. Tercero, habla con alguien de confianza y madurez espiritual sobre lo que pasa, para no quedar atrapado en una visión sesgada de la situación. Puede que esa persona te ayude a ver con más claridad si en verdad la confianza ha sido violada sistemáticamente. Sin embargo, recuerda mantener un espíritu de mansedumbre. No se trata de armar un escándalo ni de difamar a la persona que te falla. Sería caer en el mismo error de romper la confianza de otras relaciones. Tu meta es, ante todo, cuidar tu bienestar y tu relación con Dios. Cuando sientas que esa persona se acerca con palabras amistosas, pero notas un historial de mal uso de la información que le confías, pregúntate: ¿qué sentiría Dios si sigo exponiendo mi vida delante de quien no la valora? A veces, Dios nos responde con un peso interior, una especie de sensación de bloqueo que nos impide abrirnos como antes, y eso es perfectamente válido si has comprobado la falsedad de quien te escucha. Si reconoces este rasgo en alguien que hasta ahora considerabas confiable, quiero invitarte a declarar en los comentarios: Señor, dame la fortaleza para cuidar lo que me has dado. Así expresas tu disposición a proteger tanto tu intimidad como los dones, proyectos y luchas que Dios te confió. Entiende que no es falta de amor el poner límites. De hecho, puede ser la acción más saludable para evitar que la manipulación y la traición sigan dañando tu vida. Dios no quiere que vivas en un estado continuo de angustia, temiendo lo que alguien pueda hacer con la información que le diste de buena fe. Ya que hemos llegado a la sexta señal, muchos de tus interrogantes pueden haberse aclarado, o incluso
fortalecido tus sospechas acerca de una persona en particular. No ignores la voz interior que te previene de seguir confiando ciegamente. Tampoco te desesperes si crees que es tarde para revertir daños ya hechos, pues Dios es especialista en restaurar lo que se ha perdido cuando dependemos de su gracia. Mantén la calma y, en la medida de lo posible, evita caer en discusiones estériles que solo alimenten la tensión. Concéntrate en la oración y en la guía bíblica para tomar decisiones firmes. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque conocerás la séptima y última señal de que Dios te está mostrando a una persona falsa, una que para muchos termina siendo la prueba definitiva. Y si sientes que este contenido está marcando la diferencia en cómo analizas tus relaciones, apóyalo con un me gusta o compartiendo el video. Así no solo refuerzas tu compromiso de buscar la verdad, sino que también ayudas a otros a recibir la claridad que necesitan para lidiar con la hipocresía y la traición en su entorno. Has explorado 6 señales que indican con claridad la posibilidad de que alguien a tu alrededor esté actuando con hipocresía e intenciones engañosas. Tal vez, con cada una de estas señales, has traído a la memoria conductas específicas de una persona en tu vida que te inquietan y te has preguntado si realmente es Dios quien te está abriendo los ojos. Para finalizar, te presentaré la séptima señal, la que a menudo concluye el patrón de la falsedad y que, en muchos casos, termina por estropear todas las máscaras que la persona se ha puesto. La persona falsa suele mantener una doble vida, aparentando ser alguien diferente dependiendo de con quién se relaciona o del lugar en el que está. En esta séptima señal, verás que no basta con la incoherencia, los chismes, la manipulación emocional, el protagonismo desmedido, la negativa a admitir errores o la violación de la confianza. Una persona falsa también se caracteriza por tener personalidades distintas según la conveniencia del momento. A veces, frente a un grupo de personas, se muestra muy piadosa, humilde y servicial, pero en otro contexto, con gente distinta o en un ámbito donde cree que nadie la va a cuestionar, puede cambiar radicalmente su conducta, hablar con altivez, burlarse de la fe que finge practicar o tratar a los demás con desdén. Este doble estándar suele manifestarse especialmente en situaciones donde no espera ser descubierta. Piensa en la forma en que la Biblia describe a los fariseos en los evangelios. Se presentaban como los más devotos, los cumplidores de toda la ley, pero por dentro se llenaban de orgullo, juzgaban sin misericordia y a menudo contradecían con sus actos aquello que proclamaban en público. Jesús los llamó sepulcros, blanqueados, porque, aunque el exterior lucía impecable, su interior estaba lleno de podredumbre espiritual. Esa metáfora se ajusta muy bien a la séptima señal. Una persona de conducta duplicada, con un discurso impecable ante unos y una actitud completamente distinta ante otros. Si la has visto en tu entorno, notando que cambia de forma de ser según el público, puede que Dios te esté diciendo: abre los ojos. Esa no es la clase de sinceridad que deseo para tu vida. ¿Cómo se detecta esta doble vida en la práctica? A menudo, la persona cuida mucho lo que dice y hace frente a ti, si cree que puede sacar provecho de tu fe, tu reputación o tu buena voluntad. Pero, si en algún momento la ves interactuar con otros, te das cuenta de que cambia de forma radical su vocabulario, su tono y hasta sus principios morales, como si tuviera distintas personalidades guardadas para cada ocasión. Por ejemplo, puede criticar la murmuración y hablar de compañerismo cristiano cuando está contigo, pero con otro grupo se ríe de los mismos chismes y difunde rumores sin ningún reparo.
O tal vez en público se comporta con gran humildad, pero en privado es arrogante y ofensivo con quienes no pueden retribuirle favores. Cada vez que percibes esta incongruencia, algo en tu interior te advierte que la persona no es quien dice ser. En la Biblia hay casos de gente que aparentaba fidelidad a Dios y al mismo tiempo acudía a prácticas paganas o contrarias a la ley divina, suponiendo que lo podían ocultar. El ejemplo clásico es el pueblo de Israel en ciertos periodos de apostasía, cuando iba al templo para ofrecer sacrificios al Señor, pero también rendía culto a ídolos en otros lugares. Ese comportamiento híbrido provocaba la ira de Dios, que a través de sus profetas denunciaba tal hipocresía. Traerlo a tu realidad cotidiana sirve para comprender que esta séptima señal no se trata solo de inconsistencias pequeñas, sino de un estilo de vida donde se mantiene una apariencia en un lugar y otra completamente distinta en otro. Esta duplicidad impide la sinceridad y el verdadero arrepentimiento. Tal vez tu sospecha aumentó al descubrir que esta persona, a espaldas tuyas, niega creencias que supuestamente defiende frente a ti o te critica duramente ante quienes no te conocen. Cada vez que se enfrenta a un entorno diferente, ajusta su narrativa. Si es un ámbito más religioso, habla de fe, de amor y de servicio. Si está con un grupo más escéptico, se burla de quienes creen en Dios y afirma que lo suyo es solo conveniencia. La clave es que, a medida que pasa el tiempo, alguien que lo conoció en otro contexto se acerca a ti para comentarte: ¿sabías que se expresa de forma muy diferente cuando no estás presente? Esa revelación suele resonar con las señales anteriores, y si uno se lo plantea en oración, Dios confirma la falsedad, permitiendo que salgan a la luz las discrepancias de su comportamiento. El peligro de la doble vida es que puede arrastrarte a ti mismo a la confusión, tal vez buscando la aprobación de esa persona o confiando en su supuesto carácter intachable. Comiences a dudar de tus convicciones cuando te demuestra una faceta completamente opuesta a la que te inspiró confianza. Si te encuentras en esta situación, es normal que sientas un choque interno, un tipo de conflicto que te lleva a orar diciendo: Señor, no entiendo cómo puede ser tan diferente cuando está en otro lugar. Esa sorpresa puede ser la forma en que Dios te hace reaccionar, recordándote que nadie que vive doble vida puede mantenerse por mucho tiempo en la oscuridad sin ser descubierto. Tarde o temprano, el contraste se hace insoportable y la careta se cae. La reacción apropiada ante esta séptima señal es guardar tu corazón y reafirmar tus propios principios. Si, por ejemplo, esa persona te invita a compartir ciertos actos o conversaciones que contradicen lo que profesa en público, deberías negarte para no colaborar con el engaño. También conviene que, si has confrontado los puntos anteriores y no has visto cambio, limites la confianza que depositas en ella. Dios no te llama a odiar ni a juzgar la salvación de nadie, pero sí a ser sabio y a no aliarte con quienes no muestran fruto de sinceridad. El apóstol Pablo advertía a las comunidades cristianas sobre los lobos rapaces que se disfrazan de ovejas, los cuales pueden engañar a muchos si nadie está alerta. Te animo, en este sentido, a buscar confirmación a través del consejo de hermanos maduros en la fe o de líderes espirituales. A veces, una palabra de alguien experimentado puede aclarar tus dudas y guiarte en la forma de proceder. Además, si descubres que la persona practica un pecado grave o promueve costumbres que a la vez critica abiertamente en público, no dudes en exponer tu preocupación con respeto, pero con firmeza, animándola al arrepentimiento. Puede que reaccione con hostilidad, víctima de su propia doble moral, o tal vez sea el punto de quiebre para que reconozca su estado y busque la transformación que Dios ofrece. En todo caso, tu responsabilidad es no participar de la hipocresía.
Si en este momento reconoces a alguien que cumple con esta séptima señal, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a no caer en la doble vida y enséñame a poner límites. De este modo, expresas tu compromiso de vivir con integridad y de no fomentar la falsedad de otros al quedarte en silencio o al simular que no pasa nada. También compartir este video y dejar tu me gusta reafirma tu deseo de que más personas reciban la luz de la palabra para no vivir engañadas ni manipular a otros en la fe. Recuerda que la intención final de estas señales es proteger tu corazón y fortalecer tu relación con Dios, quien se complace en la verdad y no se agrada con un discurso que contradiga los hechos. Ahora que has conocido las 7 señales completas, es hora de recapitular y sobre todo de orar para que el Señor te muestre cómo manejar cada una de ellas en tu realidad. No te vayas aún, porque en el cierre del video resumiré estas señales y te daré claves bíblicas para afrontar con sabiduría a las personas falsas que detectes a tu alrededor. Si te sientes abrumado por la cantidad de información, tranquilidad. Dios no busca sobrecargarte, sino abrir tus ojos para que camines en libertad y no seas víctima de la hipocresía. Quédate hasta el final, y si no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y tu discernimiento espiritual. Has recorrido un camino largo y profundo, descubriendo 7 señales que Dios puede usar para mostrarte cuando alguien no es quien aparenta ser. Cada bloque ha desnudado actitudes que, en el fondo, revelan la hipocresía de una persona que a simple vista parece inofensiva o incluso inmejorable. Ahora es momento de hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que has aprendido, pidiéndole a Dios la sabiduría para traducir esta enseñanza en acciones concretas. Porque no basta con reconocer los rasgos de la falsedad. También debes saber cómo afrontar la situación y mantener tu corazón en la verdad y en la gracia. Si llegaste hasta aquí, es muy posible que mientras escuchabas cada señal, pensaras en un nombre o en un rostro en particular. Quizá te diste cuenta de que, en el fondo, Dios ya llevaba tiempo mostrándote que la actitud de esa persona no concordaba con lo que predicaba o te decía de frente. El objetivo de estas 7 señales no es fomentar la paranoia ni que empieces a desconfiar de todo el mundo, sino que adquieras un discernimiento más firme para no caer en trampas y engaños que podrían lastimarte gravemente. A lo largo de las Escrituras, Dios repite la idea de que su pueblo debe ser sabio, sobrio y vigilante, porque hay fuerzas y personas que consciente o inconscientemente obran en contra de la verdad. Piensa en el caso de Judas, el discípulo, que compartió con Jesús momentos milagrosos e incluso parecía muy comprometido con la misión, pero que terminó traicionándolo. La mayoría de las señales ya estaban ahí. Sus contradicciones, la forma en que manejaba el dinero, su discurso, aparentemente virtuoso frente a los demás. Sin embargo, los demás discípulos tardaron en notar hasta qué punto era falso. En tu vida puede pasar algo parecido, y no siempre la falsedad será tan destructiva como la de Judas, pero puedes ahorrarte grandes desilusiones si te animas a enfrentar la realidad cuando Dios te la muestra. Si a medida que avanzabas en cada señal sentiste que se confirmaba algo que en tu interior ya sospechabas, no lo dejes pasar. Eleva una oración honesta ante Dios, pidiéndole dirección para el paso siguiente. Tal vez, en tu caso, lo más sabio sea limitar la cercanía que le das a esa persona. O puede que debas confrontarla con respeto y dejarle claro que has notado su hipocresía y ya no te prestas a ese juego. Cada relación y cada contexto es único,
por lo que no existe una fórmula universal. Pero lo que sí debes mantener es la comunión con el Señor, para no caer en la amargura o la venganza, sino actuar con la gracia que un creyente maduro exhibe cuando alguien lo hiere. Para que te resulte más fácil recordar las 7 señales, te ofrezco un breve repaso. 1. Falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 2. Siembra de discordia y chismes que generan desconfianza. 3. Manipulación emocional para culparte o forzarte a ceder. 4. Exaltación exagerada de sus propios logros y desprecio de los tuyos. 5. Negativa constante a reconocer errores o pedir perdón. 6. Violación sistemática de la confianza que le brindas. 7. Doble vida, mostrando personalidades distintas según la conveniencia del momento. Posiblemente no veas todas estas señales en una sola persona, pero si identificas varias, es un fuerte indicio de que alguien cerca de ti no es genuino. Y si, en cambio, solo aparecen 1 o 2 señales puntuales, Dios podría estar llamándote a orar por esa persona, pues quizá atraviesa un periodo de debilidad o tentación, y no es un caso de hipocresía arraigada. La clave consiste en no ignorar la voz del Espíritu Santo. Si tu corazón siente un persistente malestar, si has verificado con otras personas y en la palabra que se repite un patrón, seguramente estás ante una advertencia del cielo para que cuides tu vida y tu testimonio. Puede que te preocupe la idea de herir a alguien si decides distanciarte o si reconoces públicamente que no confías en esa persona. Pero recuerda que Dios no te llama a complacer a todo el mundo a costa de tu paz y tu integridad. El Señor valora tu salud emocional y espiritual y no quiere que vivas atrapado en relaciones que te desvían de su camino. A veces, la forma más efectiva de amar a alguien que persiste en la falsedad es ponerle límites claros, demostrando que no secundarás su engaño ni tolerarás sus constantes manipulaciones. Quizá, con el tiempo, esa persona reconozca su error y busque una transformación real. O tal vez no, pero en todo caso tú habrás hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Ahora bien, no te culpes si en el pasado fuiste ingenuo y otorgaste demasiada confianza a quien no la merecía. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de fe que fueron engañados, y a pesar de su error inicial, Dios los restauró y les enseñó a ser más prudentes. Piensa en Josué, cuando hizo alianza con los gabaonitas sin consultar a Dios y se dio cuenta tarde del engaño. Aún así, Dios no abandonó a Josué, sino que le permitió aprender de su experiencia. Lo mismo quiere Dios para ti, que salgas de esta situación con mayor sabiduría, dispuesto a escuchar las señales que Él te da, evitando sufrir consecuencias más graves. Si a lo largo de este video te has sentido identificado con varias de las señales y estás listo para actuar, te invito a dejar un comentario diciendo: Señor, guíame en mi próxima decisión. Ese sencillo gesto puede marcar un compromiso público de que no dejarás pasar más tiempo sin poner en práctica lo que el Espíritu te ha estado mostrando. Además, compartir este contenido con amigos o familiares que podrían estar enfrentando algo parecido no solo los beneficiará, sino que también reforzará tu decisión de andar en la verdad. A veces, hablar con alguien de confianza y exponer lo que estás viviendo es la mejor forma de confirmar lo que Dios ya te viene advirtiendo. Por último, recuerda que incluso descubriendo la falsedad de alguien, tu actitud como creyente debe centrarse en reflejar la gracia divina. Jesús nos enseña a bendecir a quienes nos maldicen y a orar por quienes nos hacen daño. No significa que vayas a permitir abusos o engaños, sino que no cultivarás resentimiento ni odio en tu corazón. Mantendrás la puerta abierta a un
posible arrepentimiento de la persona falsa, pero mientras eso no ocurra, cuidarás tu mente y tus emociones sin dejar de servir a Dios con gozo, porque al final la meta es vivir en la luz, rechazando la hipocresía, no con venganza, sino con la fuerza de la verdad y la compasión que proviene de Dios. Si este mensaje te ha ayudado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más contenidos que fortalezcan tu discernimiento espiritual y te ayuden a crecer en fe. Y si quieres profundizar más, hay otros videos y enseñanzas que pueden ampliar tu visión sobre cómo caminar en la verdad, aun cuando hay falsedad alrededor. Recuerda, Dios no te dejó a merced del engaño. Él te dio su palabra, su espíritu, y te permite ver señales claras para que no caigas en las trampas. Gracias por haber llegado hasta aquí y que el Señor te ilumine en cada paso que des a partir de este momento. Has llegado al punto culminante de este mensaje, donde finalmente puedes reunir todas las señales y decidir qué pasos dar en tu vida. Entendiste que Dios no te muestra la falsedad de alguien solo para que vivas con desconfianza o resentimiento, sino para que camines en la verdad, actúes con sabiduría y protejas el propósito que Él tiene para ti. Si tras analizar cada señal percibiste a alguien cercano que encaja con varias de ellas, lo mejor que puedes hacer ahora es elevar tu situación ante Dios y seguir su guía en cada decisión. Antes de cerrar, recapitulemos rápidamente las 7 señales para que puedas recordarlas con facilidad y tenerlas presentes. 1. Falta de coherencia entre lo que dice y lo que hace. 2. Siembra de discordia, chismes y rumores que generan desconfianza. 3. Manipulación emocional que te hace sentir culpable sin razón. 4. Exaltación exagerada de sus logros y desprecio de los tuyos. 5. Negativa constante a reconocer. Violación de la confianza que le brindas, usando lo que confiesas para su propio beneficio. 7. Doble vida, adoptando personalidades distintas según el entorno o su conveniencia. Aunque cada caso es único, recuerda que la Biblia siempre enseña a actuar con amor y verdad, no con odio ni con miedo. Hay momentos en que debes poner límites y protegerte de la influencia nociva de alguien que no desea cambiar. Pero siempre mantén tu corazón abierto a la posibilidad de que, si la persona se arrepiente genuinamente, pueda haber restauración y perdón. Ahora, te invito a una breve oración para sellar este aprendizaje y pedir la fuerza de Dios al tomar las decisiones que vienen por delante. Señor, gracias por mostrarme las señales que revelan la falsedad en algunas personas de mi entorno. Te pido discernimiento para saber cuándo debo proteger mi corazón y alejarme de quienes no tienen buenas intenciones y cuándo debo perseverar en el amor y la paciencia. Dame un espíritu humilde para no caer yo mismo en la hipocresía y ayúdame a caminar siempre en la verdad. Hoy decido poner en tus manos las relaciones que me generan confusión o dolor. Si hay alguien con un corazón dispuesto a cambiar, muéstrame cómo ayudarlo con gracia y firmeza. Y si la falsedad es persistente, dame valor para poner límites y cuidar mi mente y mi espíritu. Confío en que tú me guiarás con sabiduría, pues eres un Dios fiel que no quiere que viva en tinieblas ni en engaño. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración resonó con lo que sientes en este momento, escribe en los comentarios «Me aferro a la verdad de Dios», como una forma de comprometerte a actuar de acuerdo con todo lo que has aprendido. Además, te animo a compartir este video con alguien que también pueda necesitar estas señales para salir de una relación engañosa o protegerse de quienes no buscan su bienestar. Así, juntos, fomentamos un ambiente de sinceridad y madurez cristiana.
donde la verdad prevalece y la falsedad no encuentra lugar para arraigarse. Gracias por llegar hasta el final de este mensaje. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan tu fe y tu discernimiento. Y si tienes un testimonio o alguna experiencia relacionada con estos puntos, déjalo en los comentarios para que más personas puedan aprender de tu historia. Si te gustó este video y todos los conocimientos adquiridos hoy, te invito a ver el siguiente video, que es 7 estrategias divinas para lidiar con personas narcisistas. Te espero en el próximo video. Recuerda que eres valioso, cree en tu propósito y quédate con Dios.